Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Esta generación de jugadoras ha convertido el axioma viejuno y machista del fútbol femenino, ni es fútbol ni es femenino, en algo del paleolítico. La selección española ha logrado engancharnos a todos y hoy se empieza a jugar otro título con opciones de ganarlo. Es cierto que no tenemos una liga al nivel de la selección, pero tenemos una selección al nivel de cualquiera. Una inmensa mayoría de aficionados conocen a Alexia, Aitana, Jenny, Cata o Atenea sin que haga falta ponerles apellidos, porque el apellido de todas es común: fútbol de primero y femenino de segundo. Una marca indestructible ya, y que seguimos con la ilusión del éxito. Éxito que ya está logrado. En una década este deporte ha pegado un salto que ha roto todos los límites. Muchas crías ya quieren ser ellas y, como decía Aitana en el larguero, algunos críos también. Deporte integrador, fútbol de altura, hoy a empezar a construir un título, porque el fútbol es fútbol femenino y encima exitoso. Y lo es a pesar de 1000 rubiales que pudiera haber en el camino. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la SER, aquí estamos todos para contaros la actualidad deportiva del día, que podéis escuchar ahora en directo de 1000 maneras, por la radio, nuestros enlaces en redes, la TER en la TDT, los Alexas del mundo, todo eso ahora, pero después te queda el podcast por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por irnos como sea. En el día en el que Joan Laporta acaba de responder a los palos de Florentino Pérez en la asamblea del Real Madrid con palo y medio desde Andorra. Porque sé que si en las asambleas del Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. Quizás se habla del Barça para desviar la atención de otras historias que no les deben estar saliendo bien. Y ellos quizás ahora pues están en un momento en el que tienen pánico por si acaso el Barça, como estamos resurgiendo, vuelva a tener un periodo esplendoroso como el que intentan minimizar o como el que intentan desprestigiar. No lo vamos a permitir desde el Barça, no se lo voy a permitir a nadie que se metan con el Barça con esta impunidad. Y si tienen barcelonitis, le diré que ya me parece bien. Bueno, a lo mejor es para justificar lo que dice su televisión, porque lo que dice su televisión para mí sí que es digno de estudio. Porque si eso no es intentar influir en los árbitros, que me lo cuente alguien muy bien. La respuesta es durísima y solo una reflexión. Lo raro no es esto, aunque os llame la atención. Lo raro es que Florentino y Laporta hayan estado hermanados durante los últimos años, y ahora que los socios votan un nuevo proyecto de titularidad del club blanco en el Madrid y por la presidencia del Barça en la ciudad condal en unos meses, volvamos a estas cosas, que lo mismo es coincidencia o casualidad, pero es curioso. Y ahora lo que no es curioso, sino importante, en la portada de este Ser Deportivos. Y lo importante es que España juega a las 8:30 su partido de ida de la Liga de las Naciones, de la final de la competición en Alemania ante el equipo germano, con el que tenemos precedentes de todo tipo. Pero lo que tenemos es el partido más grande de momento de la nueva seleccionadora. Esta es una ilusionada, Sonia Bermúdez. Es que se le da normalidad, pero es muy difícil, es muy complicado, significan muchas cosas, no hay que acostumbrarse, porque el fútbol, los pequeños detalles son los que te marcan, y bueno, intentar ganar el título, pero todo el mundo nos exige ganar, sabemos que es una responsabilidad. Y de la gran protagonista en la previa a la cita de la jornada, vamos con la última hora, las novedades, las protagonistas en sala de prensa previo al partido. Kaiserslautern, Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con la selección descansando en Bierheim, a una hora de la ciudad en la que se juega el partido, Kaiserslautern, y la que esté haciendo siesta Paco Jo soñará con la segunda Nations para España. Fiamma y Martín Prieto son los descartes de Sonia Bermúdez para un partido que se espera duro, el de hoy contra Alemania, pero no definitivo, porque quedará la vuelta el martes en el Metropolitano. Olga Carmona. Se ha cambiado el formato, tenemos la suerte de jugar la vuelta, que para mí es algo muy importante, y sobre todo el último partido, que los últimos 90 minutos o 120, los que puedan ser, van a ser en nuestra casa, con nuestra gente. Esperamos que la gente responda. Creo que el equipo está preparado, hemos estudiado muy bien el partido, sabemos lo que vamos a hacer, tenemos las cosas muy claras, y bueno, eso nos da la tranquilidad para hacer nuestro juego. La tranquilidad para hacer el juego. La información ya contada, la protagonista escuchada, la opinión de uno de los nuestros en Carrusel. ¿Dónde está la clave de este partido? ¿Quién debe tener de las nuestras un buen día? Y esperas que todo se resuelva en el Metropolitano. Todo
Todo tuyo, Fermín Suárez, buenas tardes. Hola Pacojo, muy buenas. Sí, creo que se va a resolver en el Metropolitano, pero tampoco descarto que con una buena dinámica arrolladora, tal y como ya le sucedió a España ante Suecia, pueda encarrilar la final en el día de hoy, en un 11 en el que se presupone que no va a haber delanteras muy específicas y por lo tanto en ese propósito que va a tener España de mucha movilidad, de mucha continuidad con balón, de mucho apoyo a la zona ancha, le va a faltar seguramente algo de profundidad. Por eso es muy importante hoy y tiene que tener impacto Claudia Pina, jugadora con contundencia, con mucha luz en tres cuartos, con mucha creatividad y seguramente la jugadora capaz de sostener ese pulso ofensivo que hoy necesita España. Gracias, Fermín. Y cerramos poniéndolo todo en valor. El crecimiento de la selección española ha sido una barbaridad, con lo que podemos mirar cómo han sido, por ejemplo, los últimos 5 años de España. Trayectoria y éxitos de la selección. Laura Longueira, buenas tardes. ¿Qué tal, Pacojo? Todo cambió a raíz de la Eurocopa del 22. Tras caer en los cuartos de final ante Inglaterra, llegó la revancha al año siguiente en Sydney con el gol de Olga Carmona, que nos proclamó campeonas del mundo, y desde allí el dominio español ha sido meteórico. En el 24 llegaría la Nations y después del mal papel en los Juegos de París caímos en la reciente final de la Eurocopa y ahora con Sonia Bermúdez tenemos la oportunidad de revalidar el título de la Liga de las Naciones en la cuarta final consecutiva de esta selección en los últimos 2 años. Portada para la ida de la final de la Liga de las Naciones, que desde las 8:30 contaremos en Carrusel. Y ahora ordenamos y seguimos, gracias al equipazo del programa, hoy con José Antonio Duro, Laura Longueira y Mario Arroyo en producción, Juan Carlos Fernández y Alberto Vallés como cracks de la técnica. Recuerdo que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son las 3:06 y que vamos al lío ya. La web y app. Tras lo de la selección que os hemos contado, tras lo de Laporta que habéis escuchado y antes de la Liga, la noticia de última hora de este viernes está en la renovación en el Betis de su entrenador, Florencio Ordóñez. Muy buenas tardes. Era lo que le faltaba a la mañana en el Betis, por si había falta de noticias, una más. La renovación ya era un secreto a voces de Manuel Pellegrini. Una temporada más hasta el año 2027, así estaba de contento el técnico chileno. Siempre he dicho también que para mí es importante intentar terminar mi carrera en poder dirigir una selección, poder dirigir un mundial, poder dirigir una Copa América, y ya veremos en el futuro si esa posibilidad se da, pero siempre dije que la prioridad la tenía el Betis porque es el club donde estoy. Así que pase lo que pase en el derbi, Pellegrini hasta 2027, 7 temporadas en el Betis. La noticia de última hora de la mañana. Y ahora la Liga. Vamos a empezar por el partido del Nou Camp Nou, el choque del Barça ante el Alavés, en el que se esperaba el regreso de Pedri, se conocía la baja de Fermín. ¿Qué más sabemos y qué dice Hansi Flick? Santiago Valle, buenas tardes. Buenas tardes. El Barça irá sin Araujo por un virus, sin Fermín por lesión y con Pedri, que vuelve a la convocatoria, volverá mañana. Rafinha volverá al 11 y volveremos a ver el tridente mucho tiempo después, Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. Lógicamente, la previa deportiva ha sido opacada totalmente por Laporta, que quería hablar desde el lunes, que esperó al postpartido del Chelsea y hoy ya no le ha callado nadie. Dice que el Madrid tiene barcelonitis, ha señalado que le benefician los árbitros y también le ha acusado al Madrid de querer echar a Tebas para poner a alguien favorable a dirigir la Liga y le ha recriminado que quiera ensombrecer la mejor época de la historia del Barça. Esto ha opacado, lógicamente, las palabras de Hansi Flick, que también ha hablado esta mañana. Y sobre la derrota contra el Chelsea, mensaje de Flick a los críticos y también a sus delanteros y centrocampistas. Dice Flick que hay que presionar mejor. Make it clear also for Se lo digo a los expertos que hay por ahí. No tienen ni idea de cómo queremos jugar. No saben qué es necesario para jugar con la línea alta. Queremos presionar y no se trata solo de los defensas. También tiene que ver con los centrocampistas y los delanteros. Todos debemos presionar. No todo se centra en los defensas, eso no es justo. Si no presionamos bien, tendremos problemas. Protagonistas del partido de las 4:15 de la tarde, que está en el medio de una jornada que en sábado cierra el choque del Metropolitano entre Atlético de Madrid y Oviedo. Muy desequilibrado en la tabla y con qué novedades. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. El entrenamiento del Atlético de Madrid previo a ese partido del Oviedo, marcado de nuevo por la presencia de Jan Oblak, aunque no está todavía asegurado su concurso en el partido de mañana frente al conjunto Carballón. Por lo demás, va a tener las bajas de Marcos Llorente y de Robin Lenormand y esperando la confirmación de un 11 que seguro va a tener rotaciones viendo lo que le viene al Atlético de Madrid. Barcelona martes y el fin de semana la Catedral. Gracias, Tala. Seguimos repaso de la jornada. En Somos, 2 equipos pegados en la tabla miden sus fuerzas. En el Mallorca Osasuna será abriendo el sábado a las 2 de la tarde. Pedro Morlá, muy buenas. Muy buenas, sí. En el Mallorca la gran novedad es Maras Kumbula, que vuelve al equipo después de 2 meses lesionado. Las ausencias serán Leo Román y Toni Lato. Osasuna no sabe lo que es ganar un partido a domicilio desde hace 7 meses. Los navarros tan solo han marcado un tanto en los 7 encuentros disputados de visitante hasta el momento y que tiene a Budimir entre
Algodones, aunque han entrado en la convocatoria. Los que no estarán son Catena, Arguibide, Benito y Rosier. Y me queda de mañana un partido de distintas necesidades entre el Levante y el Athletic, que han tenido unas últimas semanas complicadillas. José Manuel Alemán, muy buenas tardes. Muy buenas. El Levante, que quiere sumar la primera victoria de la temporada como local. La cláusula del miedo impedirá que Unai Vencedor pueda jugar. Oriol Rey será su sustituto en la medular. Calero mantiene las dudas de Matías Moreno en defensa y de Iván Romero en ataque. Por su parte, el Athletic, que llega tras empatar en Champions ante el Slavia de Praga, viene con las bajas por sanción de Sancet y Ruiz de Galarreta, y con también la baja de Laporte. Acaba de confirmar Valverde que por un virus gripal se queda en casa. Todo eso se juega mañana en primera, pero todo se abre hoy en el partido del colisión entre Getafe y Elche, que va a enfrentar dos equipos con distintas propuestas de juego. Óscar Ejido, muy buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Viene el Getafe de perder con el Atleti, viene el Elche de empatar con el Madrid. El Getafe además viene después de 2 partidos sin ganar y con 2 bajas importantes, la del central Apcar y la del centrocampista Mario Martín. El Elche, por su parte, no ha ganado todavía fuera de casa, lleva 2 meses sin ganar en Liga, ha sumado solamente 3 de los últimos 18, pero es cierto que hizo un muy buen partido el pasado domingo en ese empate contra el Real Madrid. Además, tiene un dato a favor: el Getafe nunca ha ganado el Elche en primera división cuando lo ha recibido en su estadio. Y en lo deportivo, Sarabia tiene las bajas de Chus sancionado y de Josa lesionado, pero recupera a Pedro Vigas, que ya está al 100%. Gracias, Óscar. Así viene el fútbol de Liga más cercano, pero claro, el fútbol trae más de ayer y mirando más lejos al finde. No espero para buscar la última hora de un Real Madrid que juega el domingo contra el Girona en Liga, con jugadores explicando su relación con Xabi Alonso. Javier Herrad, buenas tardes. ¿Qué tal, yo? Muy buenas, sí. Con el visto bueno del club, Xabi Alonso debe bajar un poquito el pistón y los jugadores subirlo. Pensar que Xabi Alonso debe de conseguir el objetivo para el que vino y no toca otra que remar en la misma dirección. Sobre todo futbolistas como Bellingham, lo hizo otro día Vinicius, y Fede Valverde, que también bajó bastante su rendimiento. Lo deportivo, pensando ya en el partido del domingo en Montilivi frente al Girona, está bien Asencio, jugará el encuentro, Dina Hausen no va a llegar, Rüdiger y Militao podrían entrar a la convocatoria y Mastro Antonio, el argentino, también. Así que mañana escucharemos a Xabi Alonso. Esas son las noticias en el Real Madrid, pero la grande en las últimas horas viene alrededor del derbi sevillano del domingo, con noticias en ambos equipos. Sevilla, Manolo Aguilar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si todas las previas de derbi sevillano son especiales, esta viene además repleta de noticias, detalles y de hechos insólitos, como la jugada ayer entre Isco y Amrabat. Pero hay buenas noticias, al menos las pruebas médicas han descartado lesión ósea en Isco y lesión ósea tampoco hay en Amrabat. Isco descartado según Pellegrini, escasas posibilidades para Amrabat, ya lo veremos. Sobre estos jugadores ha hablado precisamente Almeida en rueda de prensa hoy. No, ninguna. Y la verdad nunca me alegro cuando pasa algo malo en otro lugar. No deseo el mal a nadie. Y la verdad que no. Ojalá que ellos se recuperen y puedan estar también. El entrenador del Sevilla hablando del Betis. El Betis, el único que ganó anoche en la noche europea, no Champions. Cayeron el Celta en Liga Europa ante el Ludogorets 3-2 y el Rayo Vallecano ante el Slovan de Bratislava 2-1 en la Conference. Pero tengo más de lesiones, ¿eh? Por ejemplo, Mikel Oyarzábal también lesionado con la Real Sociedad hasta el año que viene. Unai Cantero, buenas tardes. Lesión en los isquiotibiales, sí, buenas tardes, Paco Jo. Siendo positivos unas 3 semanas de baja. Quizás podría jugar los últimos partidos del año frente a Girona y Levante, pero Mikel Oyarzábal ha jugado, ojo, 1.586 minutos entre Real Sociedad y selección y aún estamos en noviembre. 74 minutos de media con el combinado de Luis de la Fuente, y eso que los últimos partidos ya estaban clasificados. Las causas principales de esta lesión suelen ser la sobrecarga muscular. Ahí lo dejo. Umar Sadik o Guedes de falso 9, las alternativas para el partido frente al Villarreal. De momento, Mikel Oyarzábal en el dique seco. Y en panorama internacional, atención, Sergio Ramos parece que va a dejar Rayados de Monterrey. Mario Arroyo, buenas tardes. Y lo dejaré a finales de este año. Muy buenas, Paco Jo. El jugador sevillano ya habría comunicado internamente al club en medio de los playoffs del torneo de apertura de la Liga MX su intención de marcharse al término de su contrato, que vence a finales del mes que viene. Ramos está contento en México, pero priorizaría su vida familiar y su ambición por jugar el Mundial del 2026, al que ya llegaría con 40 años y tras 5 sin participar con la selección. En cualquier caso, el de Canvas no piensa en la retirada y pretende asumir nuevos retos profesionales. Y en segunda división, la jornada se abre hoy con un Sporting Andorra. Que no se me pase. Y ahora que no se me pase el polideportivo. Fórmula 1, penúltima prueba del Mundial en Qatar, todo abierto. Verstappen en la pelea con los McLaren y Alonso a tratar de pescar algo. Libres en marcha, Jesús Balseiro, buenas tardes. Muy buenas, Paco José. Única sesión de libres porque esta tarde a las 6:30 hay clasificación para el sprint. Ahora mismo Russell es primero por delante de Verstappen y Hadjar, Alonso quinto, Carlos Sainz séptimo y quedan 11 minutos. Todavía no hemos visto vueltas con neumático blando, así que en estos 11 minutos veremos los mejores tiempos. Pues estaremos pendientes. En baloncesto, debut con victoria de Chus Mateo ante Dinamarca en las ventanas de clasificación para el Mundial. Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal? Paco Jo, muy buenas. Una España que hoy tiene día de viaje a Tenerife después de la victoria de ayer para abrir esta nueva etapa y empezar el camino hacia el Mundial. 64-60
74 en un partido totalmente controlado, con 15 puntos de Jaime Fernández, 12 y 8 rebotes del debutante Osobor y baño final para el nuevo seleccionador. El escalón de Dinamarca ya superado, el domingo toca Georgia. Por cierto, en baloncesto hablábamos ayer de la dimisión de Zeljko Obradović en el banquillo de Partizan. Hay manifestaciones en contra de la decisión en Belgrado. Javier Seisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, en una decisión muy poco frecuente, la dimisión de Zeljko Obradović como entrenador del Partizan ha provocado una movilización masiva de los seguidores serbios en Belgrado. La junta directiva del club no ha aceptado esta dimisión y ayer miles de aficionados recibieron al equipo en el aeropuerto de Belgrado para mostrar su apoyo a Obradović. Desde la una de la tarde, directiva y técnico están reunidos para tomar una decisión definitiva. Tremendo e inédito. Y cerramos con fútbol sala, deporte en directo. Tenemos en juego el partido que cierra la primera fase del Mundial Femenino ante Canadá. Toni López, muy buenas. Justo ahora, muy buenas, Paco. Juego acaba de terminar. 7-0 ha ganado España a Canadá, clasificadas como primeras de grupo, 17 goles a favor, solo 3 goles en contra. El lunes a la 1:30, cuartos de final contra Marruecos. Habla hace unos minutos en Manila Claudia Pons, seleccionadora. Tener claro que esto es un mundial y que seguimos trabajando para generar confianza. Hemos marcado muchos goles, hemos encajado pocos, va a ser un rival complicado. De momento hoy hemos marcado 7. Llegamos a las 3:20, hasta las 4 lo más cercano en este Ser Deportivos. Después de esto que sucedió el domingo en la asamblea del Real Madrid con Florentino Pérez acordándose del Barça y de Laporta. Últimamente he escuchado a alguien decir que el Real Madrid está contra todo. Y obviamente no es verdad. Simplemente nos oponemos a todo lo que no es normal ni ético y por supuesto a todo lo que no es legal. Y son tantas las cosas que hoy no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar más de lo que nos gustaría. Y por supuesto no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país. Después de esto, era de esperar una respuesta de Joan Laporta, que siempre a la hora de envidar, envida la grande. Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. Quizás se habla del Barça para desviar la atención de otras historias. Están en un momento en el que tienen pánico por si acaso el Barça, como estamos resurgiendo, vuelva a tener un periodo esplendoroso como el que intentan minimizar o como el que intentan desprestigiar. Se preocupen de sus problemas y esto de intentar pues estirar el sumario, alargar el sumario del caso Negreira sabiendo que no hay nada, pero para justificar a lo mejor es para justificar lo que dice su televisión, porque lo que dice su televisión para mí sí que es francamente vergonzoso. Y aquí encima lo que no se puede ser es tan, cínicos de que digan que los árbitros favorecen al Barça cuando, históricamente solo hay que ver quién han sido los presidentes del Comité Técnico de los Árbitros. Digo presidentes. Socios del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid. Y algunos que no se escondían. A mí, este madridismo sociológico que existe, sobre todo en la capital, lo entiendo. Pero que no nos vengan a dar leccioncitas y sobre todo que no intenten ensombrecer, oscurecer o desprestigiar la mejor etapa de la historia del Barça. Éramos queridos porque el Barça transmite unas sensaciones muy bonitas como ahora. Y yo creo que lo que tienen ahora es pánico. Porque el Barça lo que está transmitiendo es sensaciones de que se ha instalado la alegría en el barcelonismo, tenemos un equipo de gente joven, preparada, que tiene presente, que tiene futuro. Se vienen curvas en las relaciones Madrid-Barça que eran esperadas. Y no sabría decir si no son buscadas en un momento en el que a los dos presidentes les viene bien para sus intereses llevarse entre sí fatal. Ya contamos más. Es día de contaros además las reuniones del Real Madrid antes de jugar en la Champions, de escuchar al Cholo Simeone en la previa de su partido de mañana en el Metropolitano ante el Oviedo, de hablar de la derrota inesperada del Rayo ante el Slovan en Conference o de la previa del partido del Getafe, que abre esta noche la primera división con frío ante el Elche. Añadiría el baloncesto, la Fórmula 1, la consulta de nuestro especialista de los viernes, pero sería después de la gran cita de la jornada. Hoy tenemos carrusel con la selección. Juega España en Kaiserslautern por la final de la Liga de las Naciones femenina contra Alemania. Sonia Luz, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Pacojo? Buenas tardes de nuevo. Amalia Fra, compañera del diario AS. Muy buenas, Amalia. Buenas tardes, Pacojo. Sonia, campeona del mundo contra subcampeona de Europa. No es un cartel pequeñito este, ¿eh? Pues no, la verdad es que no, y es una rivalidad histórica que siempre ha caído del lado germano. Aquella frase que decía Lineker, el fútbol es 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, lo sabe bien la selección femenina, hasta este pasado mes de julio en el que España ganó por primera vez a Alemania en las semifinales de la Eurocopa con aquellas paradas estratosféricas de Catacol y aquel gol de Aitana Bonmatí en el 113 que nos dejó a todos con la boca abierta. Hoy es un partido que llama la épica, en una ciudad gris, en un día muy frío, en un estadio que mucha gente recuerda, especialmente los del Barça, por aquel gol de Vaquero en el 91 que propició la primera Copa de Europa del equipo azulgrana. Va a haber prácticamente lleno, tienen muchas ganas al equipo español porque a ellas les duele en el orgullo que España les ganara en la semifinal de la Eurocopa, pero esta selección no sabe jugar a otra cosa que no sea ganar, y a eso va a salir esta noche a partir de las 8:30 en este partido de ida. Ya hemos dicho que es un formato raro, una final a ida y vuelta en un gran torneo, pero España ganó la Nations en el 2024, quiere repetir y llevan ya 4 finales de grandes torneos consecutivos, que se dice pronto, Paco. Amalia, ¿cómo juega esta Alemania? Si Clara Bull, por ejemplo, hubiera nacido en Benidorm, ¿sería titular en nuestra selección? Por supuesto que sería titular, se competiría por ese 9, por esa delantera de referencia con España, pero es verdad que no vamos a hacer de menos a las delanteras que llevamos hoy en España. Pues Alemania es un equipo súper potente, como lo ha sido siempre históricamente, muy físico, mucho más que nosotras, pero la importancia de esta Alemania a lo mejor es que deja jugar. Eso creo que es lo que va a hacer, o lo que va a intentar hacer, dejar jugar a la selección española, pero es verdad que nunca baja los brazos, que es lo que decía ayer Sonia Bermúdez. Entonces es una selección que en cualquier momento te puede crear una ocasión y puede poner en peligro a la defensa española. Amalia, tras lo sucedido en la Euro, ¿detectáis que nos tienen ganitas otra vez? Sí, nos tienen ganitas, pero yo creo que al final miran más a lo suyo, miran más a su historia. Hace mucho que no ganan un título y creo que van más por ahí la cosa. Al final no olvidemos que en los Juegos Olímpicos de París fueron ellas las que nos echaron a casa, nos dejaron sin medalla, ganaron el bronce. Son un histórico del fútbol femenino, son la gran potencia de Europa y creo que eso es lo que quieren demostrar, más que dar un orgullo a su país. Yo sé que Sonia Luz no va a elegir Kaiserslautern como lugar de vacaciones próximamente, pero ¿por qué han elegido Kaiserslautern las alemanas? ¿Suena a campo más pequeñito, con ambiente? ¿Soy mal pensado? ¿No es por eso? Pues la verdad es que no tenemos ni idea cuál ha sido la razón de la sede, porque yo creo que cualquier estadio que hubiera elegido Alemania, con más aforo incluso, lo hubiera llenado, porque históricamente es una selección que tiene mucha arraigo con su fútbol femenino, que ya en el Mundial de 2011, mira que ha llovido, llenaban los campos. Entonces la verdad es que no tenemos ninguna de las razones por las que nos han traído a esta pequeña localidad del sur. Yo voy a añadir una, Iba a añadir una por fastidiar a España para que no estén cómodas. Están a 1 hora de Kaiserslautern, Pacojo. Pues dadme un instante, chicas, que voy a añadir a una más en la conversación. Bueno, una más. Es una crack que ha jugado en Alemania, en el Bayern de Múnich, por ejemplo. Sigue jugando, está en activo, es una de nuestras mejores jugadoras de la historia y no necesita más presentación que el de su nombre. Vero Boquete, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Lo primero que quiero preguntarte es qué se siente al ver a una compañera de seleccionadora, ¿eh? Pues la verdad es que se hace un poco raro, pero ya me estoy acostumbrando. Al final, por desgracia, es ley de vida, o sea que vamos a tener que ir dejando de jugar y muy contenta de que cada vez pues más de nosotras se animen y vayan cogiendo el relevo en banquillos. Así que en el caso de Sony, encantada de verla ahí triunfando. He tirado de archivo porque la memoria no me daba ya. Eurocopa 2013, Mundial 2015, fuisteis compañeras en la selección, entre otras cosas. ¿La veías, Vero, en el futuro dirigiendo en un banquillo? ¿Ya tenía espíritu de entrenadora? Sí, la verdad es que Sonia ha sido siempre una de las compañeras con las que más hablabas de fútbol, de táctica, de que podías haberlo hecho mejor o peor,
La verdad es que ya se le veía muy interesada en eso y yo creo que sobre todo, especialmente en los últimos años, fue donde ya realmente se decidió, se preparó y ahora pues esperemos que le vaya muy bien en la selección. Es prontito, Vero, pero ¿hay sello Sonia Bermúdez en la selección? ¿Ves algo que digas, esto es muy de Sonia? Bueno, yo creo que Sonia, dentro de lo que es el estilo español y el juego de posesión y todo lo que llevamos muchos años viendo, tanto a nivel femenino como masculino, quiere darle su toque a la selección. Y es cierto que hemos visto muy poco, porque hemos visto 2 partidos, pero sí que se le ve algo de lo que es ella, que es sí tener el balón, pero siempre hacia adelante y buscando esa verticalidad. Y yo creo que quiere que su selección, su equipo, domine el juego a través del balón, pero que cuando pueda hacer daño, haga mucho más daño de lo que ha hecho en el pasado. Al turrón, ¿cómo ves lo de esta noche? Vero, ¿qué partido crees que nos van a plantear las alemanas y cómo lo vamos a afrontar nosotras? Pues ahora que ya estoy en Alemania, lo veo frío, porque hoy va a hacer mucho frío, pero yo creo que la selección está preparada. Sabemos que Alemania no es un rival que se nos dé especialmente bien. Es, yo diría, el rival, no el rival a batir, porque ya eso lo son todos, pero sí que el rival que sabe competir mejor contra nosotras, que sabe sufrir mejor, porque está claro que España, o al menos eso es lo que nos esperamos, hoy va a volver a dominar el balón, el juego, pero las alemanas tienen esos momentos de saber estar en bloque bajo, defender y sufrir, y también esos momentos donde pues son un martillo, salen al contraataque, a balón parado, son muy poderosas, así que yo me espero esos pequeños mini partidos donde Alemania pues no quiera solo defender. ¿Y te parece que la historia queda incompleta? ¿Que la historia se completa realmente en el Metropolitano? Eso es lo que esperamos todos, porque si nos toca una final, como ha sido la semifinal contra Suecia, donde en el primer partido pues todo está sentenciado, creo que le quitaría un poco de gusto a esto, ¿no? Entonces, sabemos que aunque es algo raro jugar una final a 2 partidos, son 2 grandes selecciones. Yo creo que va a quedar abierta para el partido de vuelta y ahí sí que espero que sea una fiesta. Tú has jugado en Alemania y contra Alemania, has jugado partidos importantísimos a lo largo de la historia, y te comento esto porque me gustó una cosa que dijiste en la Gala del Mundo Deportivo el otro día, cuando te entregaron el premio. Hablaste de que se acabaron las pioneras, que ya estáis aquí para quedaros. Sí, realmente es algo que siento, ¿no? Porque siempre hemos tenido que abrir muchas puertas, en mi caso, en las que han estado antes que yo, pues evidentemente otras y mucho más difíciles, y siempre hablamos de esas pioneras de nuestro deporte, y yo creo que por el momento que estamos viviendo, el mejor de la historia del fútbol femenino, por ya la visibilidad y la relevancia que tiene nuestro deporte, ya no habrá nunca más pioneras. Ahora ya el fútbol femenino es estable, se está consolidando, está siendo un producto para grandes masas, y yo creo que bueno, que ya no hay vuelta atrás. Apuesta por un resultado, anda, para hoy, ya te dejo que te abrigues. Bueno, pues me la voy a jugar con el 1-2. Yo creo que España debería de ganar, pero sin grandes alardes. Ahora ojalá me equivoque y pues sea un 0-4 muy cómodo, y ya el partido en el Metropolitano pues nos lo tomamos con más tranquilidad y con menos frío, o el mismo, pero de una manera diferente. Bueno, pues nada, ya veremos cómo sale el partido del Metropolitano. De momento le tenemos encima y es un lujazo el analizarlo con Vero Boquete. Vero, a por la bufanda, los guantes, los calefactores, lo que toque, ¿vale? Estoy lista. Estoy hasta lista para jugar. No tengo ninguna duda de eso. Vero Boquete, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos. Un placer, un abrazo. Un placer, un abrazo. Cierro con vosotras. Sonia, ¿algo más desde la fría Kaiserslautern?
Bueno, pues que también vamos a coger como Vero los guantes, el gorro y todo lo que haga falta, porque se espera mucho frío, y que ha salido una noticia hoy antes de la hora de la comida, y es que el rey Felipe VI va a estar en el palco del Metropolitano en el partido de vuelta. Es la primera vez que el monarca acude a un partido de la selección femenina. Ya ha habido la reina a la final del Mundial, habían ido las infantas a la Eurocopa, pero es la primera vez que Felipe VI va a acompañar al equipo español, así que buena noticia, mucha normalidad, bendita normalidad con esta selección en la que cada 2x3 nos estamos jugando un título. Pues nada, el rey a ver si las nuestras reinan, que sería muy bueno en Europa. Amalia Fra, compañera del Diario AR, muchísimas gracias. Sonia Luz, te escuchamos en Carrusel. Un beso a las dos. Un beso. La cita del día que contamos desde las 8:30 en Carrusel. Y ahora os cuento más de fútbol cercano en cuanto me asome a la ventana también. Este viernes viajamos a Bilbao para hablar de ciudades más justas. La Ventana visita el Fair Saturday, la cita anual con el arte, la cultura y la innovación social. La Ventana, con Carlas Francino desde Bilbao. Colabora Fundación Fair Saturday. Cadena SER, el poder de la conversación. Hay muchas cosas del Madrid, bastantes del Atlético de Madrid, algunas del Rayo y unas poquitas del Getafe. Así que vamos a ver cómo nos lo montamos para contarlo todo. En el Real Madrid, saldado el primer partido de la semana ante Olympiacos con victoria de aquella forma, en el postpartido fueron noticia las reuniones, Bellingham, las lesiones y todo eso va evolucionando en la semana. ¿Cómo? Javier Herráez, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues bien, una vez que ganas y que Mbappé marca 4 goles, que Vinicius brilla, que se abraza con Xabi Alonso, que hablan y solucionan cosas, porque al final, lo que te contaba en el tramo nacional, condenados a entenderse, ¿no? Tiene que bajar un poco el pistón Xabi Alonso, ser menos, no estricta es la palabra, pero menos cuadriculado. Y luego los jugadores tienen que sumar, que al final la clave está en los futbolistas y así lo pone sobre la mesa Xabi Alonso. En cuanto a lesiones, Asensio está bien, puede jugar el partido, Dinausen no va a llegar, hoy trabajó en el gimnasio y lo más seguro es que sea baja. Veremos mañana la lista de Xabi Alonso, que ofrece la rueda de prensa después del entrenamiento en Valdebebas. Y vamos a ver Militao y Mastanturo, que podría entrar en la lista. Bueno, pues tienen opciones de por lo menos completar la convocatoria, Carvajal todavía no. Y bueno, pues yo creo que va a meter ahí a un jugador como Rüdiger, que pronto va a sumar bastante, el alemán, que tiene mucho peso en el vestuario y que creo que es un activo para el Real Madrid. Y pronto, muy pronto también Carvajal, que evoluciona bien, pero hay que tener un poquito de paciencia. Así que con Vini y Mbappé bien, con un centro del campo que tienen que espabilar futbolistas como Bellingham, que suma, pero que tiene que sumar mucho más, y también Fede Valverde, pues el Madrid poco a poco se va a acercar a la recta final del año, pues de momento líder en Primera División y entre los 8 mejores de la Champions. Es pronto para saber cómo han caído las declaraciones de Joan Laporta. Yo creo que Florentino Pérez se esperaba una respuesta por parte de Joan Laporta, y que ahora Joan Laporta no espere respuesta de Florentino Pérez, porque Florentino Pérez de Joan Laporta y del resto, Javi, solo hablan las asambleas. Sí, va a tener que esperar un año a que le vuelva a contestar. Más o menos. Bueno, en la próxima, o la extraordinaria. Bueno, es verdad, lo mismo la extraordinaria tiene un guiño. Algo se llevará, pero bueno, yo creo que se conocen muy bien. Yo creo, no sé, que se conocen muy bien. Y bueno, Laporta se justifica. Yo creo que el caso Negreira, pues claro, hablamos del tema o del caso Negreira como si fuera un mantra, pero es que fue gravísimo, 17 años, o sea, es que es algo que si te paras a pensarlo, que el presidente del Barça hable de árbitros, pues es increíble. Así que bueno, yo creo que son declaraciones de cara también a la galería, para su gente, para sus socios, y como hay elecciones en Barcelona, pues seguro que para él le pueden venir muy bien, pero al resto no nos engaña. Bueno, son yo creo declaraciones de consumo interno en los dos casos. En el caso de Florentino Pérez en la Asamblea, delante de todos los suyos y de los más cercanos, y Joan Laporta en momento preelectoral. Y luego tengo a alguien que ha vivido desde dentro la delantera del Real Madrid, hablar de gente como Mbappé o Vinicius, y este año rarete del brasileño de Vini en el club. Hugo Sánchez anoche con Manu en el larguero y Pulido apretando. Como entrenador, si un jugador como Vinicius te hace los gestos que le hizo Vinicius a Xabi Alonso en el partido contra el Barça, tú como entrenador, ¿cómo reaccionas? Cuando uno es jugador y cuando uno es entrenador, uno ve las cosas de manera diferente. El respeto con los compañeros y el respeto con el técnico obviamente tiene que ser mayúsculo. Creo que se equivocó Vinicius al grado de que se ofreció disculpas y me pareció correcto que haya ofrecido disculpas, y lo más importante es que no lo vuelva a repetir, porque si no, entonces sí sería grave la situación. Exacto. Si tú fueras entrenador y tuvieras en tu equipo a Mbappé y a Vinicius,
¿Les pedirías presionar y correr exactamente igual que a los demás? Pues en el fútbol actual, el que es muy distinto al que viví o el que vivimos, tienes que ayudar a defender y correr e incomodar a tu manera. Yo me acuerdo que era muy hinchanarices para los porteros y para los defensas, porque constantemente lo estaba yo presionando para que se pusieran nerviosos en ese entonces y les dejaba que despejara con la pierna jodida y eso les molestaba mucho. Eso es verdad, que era muy tocanarices, Hugo Sánchez, es verdad, pero que corriera para atrás no recuerdo yo tanto. Hugo Sánchez lo trató de cerca Javier Herrera más que yo, pero juro que era el jugador que más tardaba de largo, Javi, en salir del vestuario tras los entrenamientos. Era una pasada lo que teníamos que esperar si queríamos hablar con Hugo Sánchez después de los entrenos. Se lo recordé anoche ahí, sentado con Manu Carreño, con Pulido, con Romero y con Iturralde y con Meana, y se lo recordé porque yo me he pasado a estas horas comenzaba a lo mejor a salir el secretario que llevaba unas fotos de Hugo Sánchez. Era un adelantado a su tiempo, trabajaba su marketing, se cuidaba muchísimo y era muy profesional. O sea, Hugo llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 3, 4 de la tarde, y si te quedabas, te atendía siempre. Te atendía siempre. Así que, bueno, Hugo Sánchez yo se lo agradecí ayer porque recuerdo muchas mañanas, muchos mediodías allí en la vieja ciudad deportiva del Real Madrid, y era muy profesional, muy buen futbolista, y luego como persona, pues hombre, yo lo que siempre digo, compañeros son, amigos, pues cada uno se va con quien quiera cenar. Eso está claro. Pero vamos, que si el día ese te tocaba coger declaraciones de Hugo Sánchez, ya sabías que te tenías que echar bocadillo, porque más o menos... Por ejemplo, hoy Paco Jó te habrías quedado, porque ha hablado Laporta, te quedabas y sabías que se iba a llevar una, vamos. Sí, era verdad. Te quedabas seguro. Y a lo mejor entraba en el programa de la tarde, no en el de la mañana, pero en el de la tarde sí. Gracias, otra vez, un abrazo. O en la cabina que estaba allá al lado, en la verde, echaba monedas y madre mía, qué mayores estamos. Un abrazo, Javi. Buena señal. Con las moneditas que entrábamos en los programas de la cabina. Bueno, a veces nos llamaban también desde la radio a la cabina de la Ciudad Deportiva. En fin, bueno, va. Vamos al Atlético de Madrid, que es el que tiene la novedad hoy en declaraciones con la comparecencia del Cholo antes del partido ante el Oviedo. Novedades y lo que ha dicho el argentino. Hola, Tala, de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, un Atlético de Madrid que ha entrenado, se ha ejercitado con Oblak por segundo día consecutivo. Yo creo que va a poder estar mañana. No van a estar ni Lenormand ni Marcos Llorente. Y ante la pregunta de los jugadores que van entrando, lo hacen bien, pero luego no tienen continuidad, esto ha dicho Simeone. Si no tiene minutos, ahora sí, menos minutos. Cuidado con las palabras, porque las palabras hacen una oración. Y la realidad es que los minutos que tienen son los que el equipo los necesita y que el entrenador decide que puedan competir. Yo estoy muy contento con el trabajo de todos. Con un club como el Atlético de Madrid vienen a competir, y competir conlleva participar, no participar, tener más minutos, tener menos minutos, y al final la famosa frase calidad que cantidad sigue siendo determinante. Aquí lo que es determinante no es tanto jugar como titular, Tala, sino estar dispuesto a cambiar el rumbo del partido aun entrando desde el banquillo. Y eso en el Atlético de Madrid lo saben desde el primero hasta el último. Sí, pero evidentemente los jugadores quieren jugar más, no se conforman con entrar. Raspadori es el otro día héroe en Getafe y no juega ni un solo minuto contra el Inter de Milán. Es una situación difícil, incómoda, y la tiene que gestionar el entrenador. Yo creo que va a haber algún cambio porque el martes juegan en Barcelona y el fin de semana en Bilbao, y seguramente va a retocar algo el equipo Simeone. En Barcelona, en Bilbao, y esta tarde a Tala le toca narrar el partido de la selección femenina. Así que tiene tralla el Atlético de Madrid y Tala ni os cuento. Gracias, Talavera, un abrazo. Chao. Avanza lo del Rayo Vallecano, que ayer hablábamos de una posible victoria que le daba el acceso a la siguiente fase, aunque no en el top 8. Y hoy hablamos de una derrota inesperada que le complica claramente todo. José Palacio, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Le complica el haberse clasificado directamente, pero por sacar las notas positivas, lo primero y más importante, Joe, está bien Iván Bayú, que se llevó un golpe tremendo, cayó con la cabeza, con el cuello en el suelo, le vimos que tenía un golpe tremendo en la cara, bastante magullado Iván Bayú, pero sobre todo tenía un dolor en el costado, en una costilla, así que parece que todo se ha quedado afortunadamente en un susto, y fíjate que se iba al descanso. Es verdad que tenían que jugar los equipos del turno de las 9 de la noche, pero al descanso el Rayo lideraba la Conference League, así que era una buena señal. Lo que pasa es que se torció todo en 3 minutos. El primer tanto del centro argentino Casia en la salida de un córner, y luego un error impropio de un jugador como Florian Leyen, que está siendo lo mejor del Rayo Vallecano, está jugando absolutamente todo, y en esos 3 minutos pues llegó la remontada del eslovan de Bratislava, ese 2-1, y fíjate porque estuvo muy bien Íñigo Pérez en rueda de prensa. Lo primero, haciendo
autocrítica diciendo que el primero que se equivocó en el descanso con el cambio de Gerard Gumbau fue él. Realmente creo que me he equivocado con el cambio de Gerard, de Gumbau. Se lo he dicho a él cuando lo he hecho, pero he tomado esta decisión, que no soy muy de tomar decisiones en base a las amarillas, y hoy creo que me he equivocado porque estábamos controlando el juego y a todos nos sirve de aprendizaje, y este es el que me llevo hoy. Es un día muy duro, a mí me ha sido un mazazo emocional importante, pero hoy sí, estoy de acuerdo. Más que físico, duele lo emocional, y hablo por mí, es quizá... No sé si el día más difícil, pero uno de los días más difíciles como entrenador del Rayo. Jorobar, ¿eh? Es muy difícil encontrar un entrenador tan autocrítico, reconociendo un error de una manera tan clara en una rueda de prensa, después de un día que, como dice él, José, es muy fastidio para él, ¿eh? Sí, en lo emocional todo el grupo, porque fíjate los 1.500 aficionados del Rayo Vallecano que se habían desplazado a Bratislava en el mayor desplazamiento en Europa del Rayo en toda su historia, querían brindarles una victoria, fue espectacular el comienzo de partido, cómo cantaban y cómo animaban. Hay que decir que los mismos idiotas de siempre, los radicales, encendieron varias bengalas al comienzo del partido y luego cuando marcó el gol Fran Pérez para el Rayo Vallecano, así que una nota también negativa de lo que ocurrió ayer, pero claro, para esa gente normal que se había desplazado allí, querían brindarles esa victoria, no pudo ser, así que hay que seguir porque esta conferencia todavía le quedan 2 partidos al Rayo Vallecano para clasificarse al menos en el top 24, aunque yo creo que van a estar entre los 8 mejores, y un calendario que no para, Joe, porque el lunes nuevo partido ante el Valencia, luego entre semana ante el Ávila, va a tener mucha tralla de partidos el Rayo Vallecano hasta que termine el año. Viene momento de tralla. Por un lado los partidos de Copa, por otro lado los partidos de los equipos que juegan la Supercopa, la Liga de por medio, en fin. Esto va a ser un no parar hasta que llegue la pausa de las vacaciones de Navidad. Gracias, José. Hasta luego. Un abrazo. Y chao. me queda el Getafe, que tiene partido esta tarde, bueno, esta noche, abriendo jornada de Liga en el Coliseo ante el Elche, con la fresca y con novedades tras 2 derrotas seguidas ante Mallorca y Atlético de Madrid, Óscar Ejido. Y recibe además Paco Joa a su bestia negra en primera, como te contaba en el tramo nacional de Ser Deportivos. El Getafe nunca ha ganado al Elche en primera cuando lo ha recibido en el Coliseum, solamente le ha empatado. Llega el Getafe encima después de esas 2 derrotas que dices, 2 partidos sin ganar, con 2 bajas importantes encima para Bordalás. No está el central Apcar, que desde que se recuperó de la lesión lo ha jugado absolutamente todo, y tampoco está el centrocampista Mario Martín. Ambos están cumpliendo ciclo de 5 amonestaciones. Ya sabes que cada baja en el Getafe es importante, porque el Getafe tiene una plantilla muy corta. Yo lo recuerdo por si alguien no ha escuchado nunca una rueda de prensa de previa de José Bordalás, y lo repite continuamente. Los únicos 2 centrales sanos que tiene son Jenny y Duarte, así que ahí no hay dudas. Y si Mario Martín puede ser titular, Iván Neyu, que desde que llegó al Getafe está pasando, yo diría que sin pena ni gloria por el Coliseum. Así que hoy el Camerunés puede tener una oportunidad junto a Arambarri y junto a Luis Villa en el centro del campo. Y una de retornos para terminar, vuelve al Coliseum Álvaro Rodríguez, el delantero estuvo la temporada pasada con Bordalás, vuelve con 2 goles en los últimos 2 partidos, así que esperemos que esta noche no se cumpla esa ley del ex de que cada vez que viene uno que ha estado contigo te marca. Bueno, pues nada, ya veremos lo que ocurre. Y esta tarde-noche en el Carrusel, concurso de temperaturas frías. A ver si gana Kaiserslautern o gana Getafe. Que puede ir la cosa. Yo quiero ver cómo viene Paco de abrigado. Muy abrigado, ya te lo digo yo. Hasta luego, Ejido. Hasta luego. Al baloncesto, a la Fórmula 1 y a la consulta. En baloncesto, debut de la España de Chus Mateo con victoria 64-74 ante Dinamarca. ¿Cómo es esta selección? Carlos Suárez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece esta España de Chus Mateo? Bueno, la verdad es que bueno, tiene mérito el triunfo de ayer, visto como los acontecimientos en otros partidos, ¿no? Que cualquiera puede darte la sorpresa, como ha ocurrido con Ucrania, con Georgia, que a priori era Georgia es nuestro próximo rival, sí, ¿no? Pero era el equipo más potente después del equipo español del grupo, y dio la sorpresa jugando contra Georgia en su domicilio, y bueno, se hace ver de que la liguilla es bastante competida. De lo que viste ayer, Carlos, ¿qué o quién te gustó más en España? A ver, se ve la experiencia, ¿no? de Jaime Fernández, que es el jugador que tiene más experiencia del conjunto, con Alberto Díaz, que ha jugado un gran torneo, que ha sido un jugador que ha sido campeón con el conjunto español. Y bueno, hay que decir que Osobor también me sorprendió para bien. Jugadores que a lo mejor en otros tiempos no podrían tener cabida en la selección, pero ante las bajas de los jugadores de Euroliga y jugadores también que ahora mismo están en la liga universitaria, pues están teniendo la oportunidad de jugar en la selección española. Y una cosa más, Carlos, ¿cómo crees que va a jugar esta nueva selección a medio plazo? ¿Cómo crees que la va a hacer jugar Chus Mateo? ¿Qué vamos a ver de España?
lo que vimos es mucha rotación, ¿no? Sí. Pocos minutos en cancha, dar el 100%, jugaron todos los jugadores, y creo que en el primer cuarto, a los 5 minutos, ya estaba aquí el quinteto práctica, habían cambiado los 5 jugadores, ¿no? Y eso es lo que quiere, yo creo, Chus Mateo, es defensa agresiva, intentar correr, y bueno, verdad que es pronto, ¿no?, de ver para sacar conclusiones de porque lleva muy poco entrenando, pero esperemos a una selección que con mucho ritmo, a lo mejor que al no tener un equipo tan físico y un poco más pequeño, pues intentar conseguir esa movilidad, conseguir esos puntos fáciles en transición. Pues nada, próxima estación, Georgia, el domingo en Tenerife, a ver si se nos da igual de bien, aunque nos van a poner en más dificultades seguro que la selección danesa. Gracias, Carlos, que sé que tienes prisa. Un abrazo. A vosotros. Carlos Suárez, nuestro comentarista de baloncesto en la sintonía de este Ser Deportivos. Y ahora nos vamos a la consulta de cada viernes, que hoy tenemos a alguien básico para recuperaros de lesiones y demás. 8 minutos de tiempo de consulta, de fisioterapia este viernes 28 de noviembre en la consulta de expertos de cierre del programa. Gran fisio de las estrellas, Pablo Llanes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, hace tiempo que no nos juntábamos tú y yo aquí en antena. Tema de la semana, las pubalgias. Hablamos de ellas con el doctor Ripoll, pero tu enfoque, ¿cuál sería, Pablo? Mira, mi enfoque es muy fácil. Nosotros creemos que la pubalgia está de moda, pero es evidente que esto lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo de llegar hace 30 años al Madrid y un chaval que se llama Raúl González Blanco, con los mismos 18 añitos que tenía y que tiene ahora Yamil Yamal, prácticamente la misma edad, sufrió lo mismo, estuvo mucho tiempo para recuperarse y bueno, yo ahora mismo tengo a uno de mis jugadores armenios, a uno de nuestros capitanes, el mejor jugador de Eslovaquia, Tigran Barsegian, 5 o 6 meses con sobrecarga de aductores, y viene aquí a España a recuperarse pues porque no encuentra solución. Y bueno, son lesiones complicadas. Mi visión es que es muy importante saber el por qué pasa. En la pubalgia no es solo dolor en el pubis, en la articulación del pubis, y se inmiscuyen muchas otras estructuras, los anillos inguinales, que es para que la gente entienda la musculatura abdominal, la inserción que tienen abajo, la musculatura aductora. Y bueno, como te he dicho hace mucho tiempo con Raúl, pues la clave lo sabíamos, había mucha pubalgia pues porque la gente no existía el trabajo de ese gimnasio, de abdominales, de core, que ahora está tan de moda, no se hacía, y había un gran desequilibrio entre la musculatura de las piernas y arriba, pero ahora eso no es así. O sea, la cultura que tienen nuestros deportistas es mucho mayor, se hacen las cosas mucho mejor, pero tenemos otro problema que tú muy bien adivinarás, y lo digo yo directamente, pero te lo puedes estar imaginando, que es la gran sobrecarga de partidos. Y luego un poco lo que hablábamos la última vez que estuvimos en antena tú y yo, que hablábamos un poco de todos los lesionados que tenía el Barcelona y demás, y de la gente joven y lo que estaba pasando, y no es verdad que los chavales, los adolescentes tienen una edad de maduración y una capacidad de maduración, y evidentemente las cargas que se someten a los jugadores a veces son exageradas, tanta cantidad de partido en tan poco tiempo. Y bueno, y luego como último detalle, para que se haga una idea a la gente que nos está escuchando, pues hay factores que no puedes controlar. Por ejemplo, los terrenos de juego. Si esto es mucho más habitual no en categorías de primera, sino sobre todo en categorías más inferiores, segunda, tercera, primera regional, que los campos ahora en inviernos llueve, son mucho más resbaladizos, y el esfuerzo que hace el pubis, la musculatura aductora, por controlar en los apoyos esos deslizantes, controlar los apoyos mucho mayor, y aumenta mucho más. Entonces, bueno, como siempre, encontrar un buen profesional que te diga qué es lo que hay que mejorar, que encuentre dónde está el problema. Ya te digo que nosotros tenemos un jugador que jugó Champions League el año pasado, que 5 o 6 meses con problemas y no sabíamos bien de dónde venía. Y bueno, se le hizo una resonancia que tenía ahí lo que tenía, pero bueno, que se haga la idea a la gente de que no es fácil. Es un problema multifactorial, no es solo un único problema, y que la clave siempre es encontrar buenos profesionales que te digan qué es lo que tienes y cuál es la solución. Y luego, paciencia, porque estos problemas, ya te digo yo, si la osteopatía está muy avanzada, no se arregla en 2 días. Eso sí, todo el mundo sale, todo el mundo sale. Hay que ser paciente. Es una buena noticia. Las pubalgias, uno de los temas, entre comillas, de moda en este arranque de campeonato. Pim pam pum, que si no, nos quedan 4 minutos. Venga, pregunta de WhatsApp. Hola, ¿qué tal, Pablo? Pues sí, te iba a hacer una pregunta. Este fin de semana voy a hacer el Irox y quería ver si me das algún consejo o algo. Es mi primer Irox. Gracias. El Irox, que es durísimo. Bueno, el Irox, que está muy de moda. Yo voy a competir mañana precisamente. ¿Cómo no? O sea, que me encanta la locura de esto.
Y yo, pues nada, hay que explicarlo un poco rápidamente. Son 8 pruebas de CrossFit un poquito duritas, burpees, arrastrar un carro de 150 kilos, remo, hacer balón medicinal 100 veces, pues, y entre medias se corre 1 kilómetro, es decir, 1 kilómetro una prueba, 1 kilómetro una prueba, sí, 8 veces. Es durito, suele durar la prueba entre 1 hora, hora y media. Y mi recomendación es, primero, los que van a competir ya tienen trabajo hecho, descansar, un poquito de activación, de carrera, poco, y ya está, es la última semana. Pero lo más importante viene antes, en las épocas de carga, que no olviden practicar esas pruebas que van a hacer, y luego yo siempre recomiendo, al final quien gana en estas pruebas precisamente son los que corren mejor, curiosamente. Es una prueba muy aeróbica, entonces que hagan un par de días de carrera, un par de días de fuerza de estos ejercicios y algo un poquito más específico para prevenir lesiones, y luego que algún día o dos tienen que hacer un poquito híbrido, un poco mezclar, que alternen la carrera con estas pruebas y se acostumbren. Venga. Es muy bonito, yo lo estoy disfrutando mucho y la verdad es que estoy viendo que puedo llegar a niveles de exigencia física cardiovascular. Yo, pulsaciones máximas y cantidad de tiempo que mantengo esas pulsaciones máximas, me ha sorprendido la exigencia y, bueno, para mí es bonito conocer todo eso a nivel de entrenamiento, y creo que este deporte se va a poner muy, muy de moda, dentro de pocos años ya veréis. Para ti es bonito, para mí es durísimo el Irox. Otra pregunta. Hola Pablo, soy Víctor de Santa Coloma de Gramenet. Mira, te quería preguntar por qué me duele la rodilla derecha cuando hago ejercicio de pierna en el gimnasio y la izquierda no. Un saludo. Me encanta esta pregunta. Esta pregunta tiene su punto gracioso para los profesionales, pero es una pregunta muy, muy, muy común. Es buena cuestión porque al final mucha gente le pregunta esto. ¿Por qué me duele el hombro izquierdo y no el derecho? ¿Por qué tal? Pues bueno, ahí en la rodilla siempre tenemos que mirar un poco los apoyos. Si tienes el apoyo, el pie se funciona bien, normalmente si prona un poco ya te se equilibra para arriba. ¿Has tenido alguna lesión previa? A lo mejor no te acuerdas, pero has tenido un golpe de pequeño que te ha hecho sufrir alguna lesión que no te acuerdas, pero te crea una pequeña inestabilidad o has tenido ahí, problemas previos. Y luego, pues el equilibrio muscular, a lo mejor no tienes igual de fuerte las dos piernas, sobrecargas, sabemos que los jugadores de baloncesto, la pierna de salto es la izquierda, siempre tienden a tener más tendinopatías en esa pierna de salto. En el futbolista, si es diestro, la pierna de apoyo siempre es la izquierda. Por lo tanto, también puedes tener una cierta sobrecarga de musculatura separadora de cadera y de rodilla ahí. Entonces, pues analizar, pero que siempre va a doler algo más que otro, que no siempre hay pequeños desequilibrios, ¿no? Entonces, es encontrar cuál es el factor ese determinante, ese factor diferente que hace que sufras esa lesión en esa pierna, pero siempre te va a doler una antes que otro. No le dé más importancia y que intente descubrir por qué es, claro. Pues nada, que no se coma el tarro, pero que intente descubrir el hecho. Esta tarde tiene baloncesto, Pablo, ya no tengo mucho tiempo para más. Sí. Baloncesto de nivel con el U22, con la liga que van a jugar hoy el derbi entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que si pudiera Pablo lo jugaba, ya te digo yo que estoy seguro. Y en la próxima semana, la próxima vez que hablemos, le voy a preguntar quién ha sido el mayor talento de básquet que ha pasado por sus manos. A ver si es capaz de elegir entre Luka Doncic y Pau Gasol. A ver si se... Bueno, a lo mejor te sorprende quién te responda, ¿eh? Vale, a lo mejor te sorprende la respuesta. Lo dejo cebado. Y viva la nueva Liga U22 y viva el talento español, y a ver si conseguimos que no migren a la NCAA. Estados Unidos y retenerlo. Un besito. Un abrazo. Nos vamos. Pablo es para podcast. O sea, porque las respuestas de Pablo son tan buenas que no las puede dar cortas. Entonces es imposible el poder disfrutarlo solo en el Ser Deportivo. Nos vamos. Regresamos en Carrusel a las 8:30 por Ser Más. Hora 25 en las emisoras normales. A las 11:30 en Larguero y el fin de semana de Carrusel. Y el lunes, mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo. A las 3, Ser Deportivos. Gracias por estar. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.